Buenos días, niños. Hoy día, miércoles, vamos a trabajar en el área de ciencia ambiente la actividad ¿qué podemos hacer para reducir el uso de plástico? Bien, entonces, para trabajar esta actividad, ¿cómo vamos a reducir el uso de plástico? Voy a comunicar el propósito. El propósito del día de hoy es, hoy reflexionarás sobre nuestra responsabilidad en el problema del plástico en el planeta. Luego, ¿qué vamos a hacer? Propondrás y planificarás una alternativa de solución a este problema, usando el plástico que tienes en casa. Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer primero? En tu casa, identifica y observa 10 objetos de plástico y anótalos según como indica la tabla. Vamos a colocar aquí, por decir, ¿qué objeto de plástico tienes en casa? Colocarás aquí una botella de plástico, ¿cierto? Acá dice, ¿para qué se utiliza este objeto? Ustedes aquí escribirán el uso que le dan a esa botella y luego, ¿por qué crees que se ha elaborado con plástico y no con otro material? Podrían poner para que no se rompa o para conservarlo mejor, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que buscar un listado de 10 objetos, luego escribir para qué utilizan ese objeto y por qué crees que se ha elaborado con plástico. ¿Ya? Eso van a hacer primero. Luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Ustedes sabían que el uso de plástico antes no era como el uso que le dan ahora? En la época de tus bisabuelos no existían objetos de plástico. Para saber de qué materiales eran los objetos que usaban, vamos a observar esta imagen del año 1950. Como ustedes pueden observar, ¿de qué estaban hechos los objetos, por decir, en la cocina de la señora? Vemos sus objetos que eran de vidrio, de porcelana, de metal, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? En el año 2020, ¿qué pasa? Lo que observan aquí. Todos los objetos, los pomos, los envases son de plástico, ¿no es cierto? Las bolsas de plástico, todo es plástico. Entonces, la mayoría de objetos que utilizan son de plástico, ¿no? Entonces, ante esto, nosotros tenemos que reflexionar. Actualmente usamos muchos objetos hechos de plástico. El plástico es un material popular. ¿Por qué? Porque es barato y ligero. Luego de usar los objetos de plástico, ¿qué hacemos? Lo desechamos y de esta manera se origina el problema, ¿no? ¿Y cuál creen que es el problema luego? Como hemos estado conversando, el problema es para los seres vivos, para el medio ambiente y en general dañan el planeta. ¿Cierto, chicos? Entonces, ¿qué debemos hacer? Emplear las 3 R's. Reutiliza, reduce y recicla. Vamos a utilizar un cuadro de doble entrada para explicarles de qué manera podemos reutilizar, reducir y reciclar los objetos de plástico. ¿Ya? De esta forma vamos a ayudar al medio ambiente. Por decir, ¿a qué se refiere reusar? Se refiere a la acción que permite volver a usar los materiales que aún pueden servir en lugar de desecharlos, ¿no? Ejemplo, cuando intercambian los libros leídos, ¿no? Los que no leen pueden intercambiarlo. Cuando donan la ropa que no usan, en vez de tirarlas, o emplean el agua de lavado de las verduras o del arroz para regar las plantas. Esa es una manera de reusar o reutilizar.
A ver, ¿cómo podemos reducir? Reducir se refiere a ser una consumidora o consumidor responsable que usa menos recursos u objetos para no dañar el ambiente. Ejemplo, cuando apagan las luces que no necesitan o cuando evitan el uso de bolsas y botellas de plástico. ¿A qué se refiere cuando dice reciclar? Reciclar es los residuos son transformados y se obtiene un producto diferente. Como ejemplo, convierten las botellas de plástico en hilos para confeccionar bolsas, ¿cierto? De esta manera, ¿qué estamos haciendo con los objetos de plástico? Podemos reutilizar, reducir el uso y reciclar. ¿No, chicos? Bien, ahora vamos a hacer el proyecto que les había dicho al principio. Con ayuda de tu familia, piensa en dar una alternativa de solución al problema de plástico que tienen en casa. Ustedes van a pensar, ¿cómo se llamará tu alternativa que solucionará el problema de plástico en tu casa? Mi alternativa se llamará, ustedes tienen que pensar y van a decir, vamos a imaginarnos que ustedes con una botella de plástico confeccionen una regadera o un macetero. Entonces, el nombre de su trabajo van a escribir en esta línea. Mi alternativa se llamará la regadera. No sé, ustedes crearán de repente un nombre que impacte a los demás. Ustedes escriben aquí. ¿Por qué le pusiste ese nombre? Justificarán el nombre de su trabajo. Luego, describe qué importancia tendrá tu alternativa de solución en tu hogar y para el ambiente en general, ¿ya? Acá es justificar el nombre de su trabajo o proyecto a realizar. ¿Qué debes tener en cuenta al diseñar tu alternativa de solución? Tu alternativa de solución es el trabajo que tienes que realizar con ayuda de tus padres, pero debes tener en cuenta lo siguiente. No debes olvidar lo siguiente, atento. Tu alternativa debe ser construida con materiales que tengas en casa. Ojo, no los tienes que comprar. Recuerda que lo que construyas servirá para todas y todos en casa. Tu alternativa debe solucionar algún problema en tu hogar y debe tener un uso. No es solamente para que lo construyas y lo dejes ahí, sino tienes que darle un uso en tu casa. ¿Ya, niños? Entonces, acá tenemos un modelo, cómo van a diseñar ustedes su alternativa de solución. Primero, indican el nombre del trabajo a realizar, luego indican qué materiales vas a usar. De repente tijera, botella, pegamento, papel o tela, ya ustedes nombran ahí. Luego, representa tu alternativa de solución con un dibujo o esquema. Señalas aquí el dibujo y luego puedes señalar las partes, por decir, si tiene una tapita, para qué se utilizó esa tapa, o si colocan una tela, por qué pusieron, ¿ya? Y para qué lo van a usar. Luego dice, describe qué función tendrá cada parte de tu alternativa de solución. Por decir, si vas a necesitar tapas, debe escribir qué función tendrá. Las tapas las usaré como patas de un macetero, por decir, ¿cierto? Entonces, especifican ahí. Luego indica qué medidas de seguridad tomarás para su construcción. Si vas a utilizar la silicona, al calentar tienes que tomar las medidas de seguridad. No te vayas a quemar, entonces puedes hacerlo con el uso de o con la ayuda de un adulto. ¿Ya, niños? Al final describen cómo lo vas a construir y como un texto instructivo, paso por paso, cómo se ha
construido. Ya, niños, esto es el diseño de tu alternativa de solución. Luego, completan esta hojita. Mi alternativa se llamará, ponen el nombre de su trabajo, qué materiales utilizaron, van a representar con un dibujo o esquema señalando sus partes, describan la función de cada parte de su alternativa de solución, qué medidas de seguridad tomarás o tomaron en su construcción y describen cómo lo han construido. ¿Ya? Entonces, niños, manos a la obra y a construir con su material de plástico su alternativa de solución. Nos vemos hasta mañana. Cuídense mucho y a trabajar, que mañana continuamos con la parte número 2 de nuestro trabajo. Cuídense.